En julio sus nietos regresan a clases. O tal vez no. Tal vez encuentren calles bloqueadas, escuelas cerradas y un gobierno que una vez más no sabe qué hacer. Hoy tengo la información que usted necesita antes de que eso pase. No la van a dar en el noticiero de las 8. Vamos a hablar de esto con calma, pero con urgencia. Imagine usted una mañana de lunes en julio. Su nieto se levanta temprano, arma su mochila, desayuna rápido. Usted quizás lo acompaña hasta la puerta, o simplemente espera ese mensaje de texto que dice, «Ya llegué, abuela». Y de repente llega otra cosa, una notificación, una llamada, la voz de su hija al teléfono diciéndole que las calles están cortadas, que el camión no pasa, que el metro está parado, que la escuela no abrió. ¿Qué hace usted en ese momento? ¿Qué le dice a su nieto que está parado en la puerta con la mochila puesta? Esto no es un escenario inventado, esto ya pasó. Y lo que hace unos días dijeron los propios líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, es que van a hacer que vuelva a pasar. Sus palabras, no las mías. Volvemos más fuertes, así lo dijeron. Quizás usted piense que esto no le toca de cerca, que ya no trabaja, que no sale al centro, que la política sindical es cosa de otros. Pero su hija sí sale, su yerno sí sale, y su nieto sí tiene que llegar a la escuela. Y cuando las calles de la Ciudad de México se paralizan, no se paraliza solo el tráfico, se paraliza la economía. Y cuando se paraliza la economía, suben los precios. Del gas, de las tortillas, de los medicamentos. Usted ya lo vivió en 2013, lo volvió a vivir en 2016. Sabe exactamente de qué estoy hablando. Hoy quiero que al terminar este video usted tenga toda la información, no para que entre en pánico, sino para que entienda qué está pasando, quién está tomando las decisiones y si hay alguna salida real. Porque todavía hay esperanza. Todavía. Pero primero hay que ver los hechos. Y algunos de esos hechos, se lo anticipo, van a sorprenderle. Porque lo que ocurrió el 19 y el 21 de junio no son dos noticias separadas. Es un patrón. Y ese patrón le afecta directamente. Empecemos por entender quién es la CNTE, porque hay mucha confusión sobre esto, y es importante no confundirla con el magisterio en general. La CNTE no es todo el sindicato de maestros, es su ala radical, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Son los que no reconocen las reformas educativas, los que no negocian en privado. Su herramienta de presión es la calle. Concretamente, el Paseo de la Reforma, el Zócalo, los accesos al aeropuerto. Cuando ellos salen, la Ciudad de México se detiene, literalmente se detiene. Esto no es nuevo. En 2013, sus campamentos estuvieron semanas instalados en el corazón de la capital. En 2016, hubo enfrentamientos en Oaxaca que dejaron muertos. Saben cómo sostener la presión, y saben, porque lo han comprobado una y otra vez, que el gobierno termina cediendo. Eso es lo que hace que el ciclo se repita, porque si cada vez que bloqueas una avenida recibes dinero, plazas o concesiones, el incentivo para volver a bloquearla es enorme. Ahora, el 19 de junio de 2026, la revista Proceso publicó una información que debería haber encendido todas las alarmas en este país. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, suspendió sus exámenes de admisión tras actos de violencia. Deténgase un momento en eso. La UNAM. El lugar donde estudiaron presidentes, ministros, científicos, escritores, el lugar que durante décadas ha representado la promesa de que cualquier joven mexicano, sin importar de dónde venga, pueda acceder a una educación de calidad. Ese lugar suspendió sus exámenes. No los reprogramó, no ajustó el calendario, los suspendió, por violencia. Piense cuántos jóvenes llevaban un año preparándose para esa prueba. 2 años en algunos casos. ¿Cuántas familias invirtieron tiempo, sacrificio, esperanza? Y en un día, todo eso se detuvo. Eso no tiene precedente en la historia reciente de la UNAM. Y sin embargo, esa noticia pasó casi sin discusión en los grandes medios. 2 días después, el 21 de junio de 2026, el portal ADN Político reportó que la CNTE levantó oficialmente su campamento en la Ciudad de México. A primera vista, parecería una buena noticia. Se fueron. Ya. Problema resuelto. Pero escuche lo que dijeron al irse, porque esto es lo que los medios apenas mencionaron. Volvemos más fuertes. Eso declararon. No fue un comentario al margen, fue una declaración política, pública, registrada. Estaban diciendo con todas sus letras, no nos fuimos porque nos vencieron, nos fuimos para regresar con mayor fuerza.
Y ante eso, ¿qué dijo el gobierno? Nada. No hubo anuncio de acuerdo. No hubo conferencia de prensa del secretario de Educación explicando qué se negoció, qué se prometió, por qué se fueron. Silencio. Y ese silencio, señores, no es neutralidad, es una señal. 19 de junio, la UNAM para sus exámenes por violencia. 21 de junio, la CNTE se va y amenaza con volver más fuerte. 48 horas entre los dos eventos. Los medios los cubrieron por separado, como si no tuvieran relación, pero yo quiero que usted los vea juntos, porque juntos cuentan una historia distinta. Cuentan la historia de un sistema educativo que se está fracturando al mismo tiempo desde arriba y desde abajo. Desde abajo, un movimiento radical que sabe que el Estado no le va a plantar cara. Desde arriba, la institución más importante de educación superior del país que no puede proteger a sus propios aspirantes de la violencia. ¿Y julio? Julio es el inicio del nuevo ciclo escolar. No es una fecha abstracta. Es el momento concreto en que millones de niños y jóvenes deben entrar a sus escuelas. Y es exactamente el periodo sobre el que pesa la amenaza de regreso. Nadie en el gobierno ha explicado qué va a ser diferente esta vez, qué acuerdo firmaron, qué cambió, nada. Cuando una organización dice públicamente volvemos más fuertes y el gobierno no responde, eso no es un empate, eso es una derrota anticipada. Y la pregunta que yo quiero hacerle en voz alta, porque nadie en los medios oficiales la está haciendo, es esta. ¿A quién le conviene que el sistema educativo mexicano esté en caos? ¿Quién gana cuando las escuelas no abren, cuando los exámenes se suspenden, cuando las calles están bloqueadas semana tras semana? Piénselo. En los últimos 10 años, cada vez que la CNTE salió a la calle, el desenlace fue el mismo. Negociaciones, concesiones, dinero, plazas, y luego, 1 o 2 años después, otro campamento. Es un ciclo, y ese ciclo no se sostiene solo. Alguien lo financia. Alguien lo organiza. Un campamento en el centro de la Ciudad de México no es gratuito. Hay logística, hay transporte para la gente que viene de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, hay comida, hay estructura. ¿De dónde sale ese dinero? Es una pregunta legítima. No es teoría conspirativa, es periodismo básico. Y ningún medio de comunicación grande en México ha dado una respuesta completa a esa pregunta en años. Eso también es una señal. Y mientras tanto, del otro lado de la ecuación, cada día que el campamento está instalado, el centro de la ciudad pierde millones de pesos. Los negocios pequeños no abren, los taxistas no trabajan, los mercados pierden clientes, los restaurantes cierran antes de tiempo. ¿Alguien les compensa esas pérdidas? Nadie. Sus pérdidas no se cuentan, no salen en las estadísticas, no tienen vocero, son el daño colateral que nadie menciona. Y hay algo más que quiero traer aquí, aunque no sea la historia principal de este video. Mientras todo esto ocurría en la capital, en Coahuila se reportó un ataque contra un menor de edad en un cine. El periodista Julio Astillero dio a conocer el caso. No estoy diciendo que ese evento esté conectado directamente con la CNTE. Estoy diciendo algo diferente. Estamos viviendo un momento en que la sensación de inseguridad para los niños en este país no viene de un solo lugar, viene de muchos lados al mismo tiempo. Y eso, sumado a escuelas que no pueden garantizar que los niños lleguen y universidades que no pueden garantizar que los exámenes se realicen, dibuja un panorama que debería preocuparnos a todos. No solo a los padres jóvenes, sino a los abuelos que llevan décadas viendo este país y que saben perfectamente cómo se ve una crisis antes de que alguien la llame así. Hay algo que la gente de nuestra generación entiende mejor que nadie. Las cosas no se rompen de golpe, se van agrietando. Primero una cosa pequeña que nadie atiende, luego otra. Luego ya son dos cosas al mismo tiempo. Y cuando te das cuenta de que son un patrón, ya llevas meses perdiéndole terreno a la situación. Así fue en 2013, así fue en 2016. Y la pregunta que me hago, y que le dejo a usted, es si este julio va a ser diferente, o si vamos a volver a ver las mismas imágenes, los mismos discursos, las mismas promesas rotas, mientras los niños esperan en casa con la mochila puesta. Porque lo que está en juego no es solo el inicio del ciclo escolar. Lo que está en juego es la idea de que en este país todavía es posible que un niño vaya a la escuela sin que su familia tenga que rezar para que las calles estén libres. Es la idea de que el Estado puede garantizar algo tan básico como eso. Y cuando esa idea se empieza a deteriorar, cuando los abuelos empiezan a dudar de si su nieto va a poder llegar a clases el lunes, algo muy profundo se está perdiendo.
Usted que ha vivido muchos julios en este país, que ha visto muchos gobiernos hacer promesas y muchos sindicatos incumplirlas, y que conoce de cerca lo que significa que una familia entera gire alrededor del horario escolar de un niño, usted sabe que esto no es un tema político abstracto. Es su vida cotidiana. Es el café de las mañanas mientras espera noticias. Es la llamada que no llega. Es la pregunta que no se atreve a hacer en voz alta pero que está ahí. ¿Y si en julio tampoco llega? Eso es lo que está sobre la mesa. Y la respuesta, si es que existe, no va a venir sola. Va a requerir que la gente que entiende lo que está pasando, que ha visto el patrón, que recuerda el 2013 y el 2016, empiece a hablar. A contarle a sus hijos, a sus vecinos, a quien quiera escuchar lo que está viendo. Porque el silencio, en este caso, no protege a nadie. Y la información, compartida a tiempo, todavía puede marcar una diferencia. Eso es lo que todavía tenemos, por ahora.